son de origen proteico. Proteínas. ¿Sí? Aquí voy a seguir con los lípidos. Lípidos, ya está. Y de vez en cuando tengo algunos receptores que son de origen de carbohidratos. Bien. Entonces, tengo las mismas moléculas que yo le nombré, ¿cierto? Tengo lípido, tengo proteína y tengo carbohidratos. ¿Se acuerdan que al inicio yo decía, tengo que juntar el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, ¿para qué? Para formar proteínas, lípidos, hidratos de carbono. ¿Hacia dónde van esos lípidos y esas proteínas y esos hidratos de carbono que yo formo? Para dar estructura a una célula. ¿Sí? La célula está conformada también por estas moléculas. Estas proteínas, estos lípidos no provienen de la alimentación. ¿Sí? No provienen de la alimentación. Ojo con eso. De las células clásicas del cuerpo, no. La misma célula va creando proteínas también, lípidos dentro del aparato de Golgi, dentro de los retículos se forman ya sea lípidos o proteínas. ¿Para qué las uso? Para formar nuevas células. Bien. Ahora, respondiendo a la pregunta de la compañera, ¿qué pasa con las personas que son bulímicas, anoréxicas? Bueno, aparte de tener un trastorno digestivo producto de que no están absorbiendo ningún nutriente, ¿sí? Ese tipo de personas que tienen esa condición psiquiátrica, psicológica, tienen una apariencia que es distinta. Pierden masa muscular, básicamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la célula? Tiene proteínas, tiene lípidos y tiene hidratos de carbono. Si una persona no consume alimento, ¿de dónde va a sacar energía para respirar? Respirar requiere energía, requiere ATP, porque tenemos un músculo que es el encargado de permitir la respiración, que es el diafragma. Ese diafragma necesita ATP. ¿De dónde va a sacar energía? La saca de las otras células. Esas personas que tienen anorexia empiezan inicialmente a consumir la proteína, los hidratos de carbono que están dentro de su músculo. ¿Sí? Por eso son personas que se ven tan delgadas y sin masa muscular. Empiezan a consumir los recursos que tienen dentro de su mismo organismo hasta verse lo más desgastado posible. ¿Sí? Eso. De hecho, bueno, lo llevamos a un caso muy extremo, pero el mismo caso de los maratonistas. ¿Ustedes conocen a los que hacen maratón? No son sujetos fuertes y esos que consumen mucha comida. Por lo mismo, porque generan tanto tiempo de actividad. Tanto tiempo. Ellos pueden estar corriendo 4, 8, 10 horas. Y un plato de fideo no le va a dar energía por 10 horas. Entonces, ¿de dónde va a empezar a sacar energía? De su mismo músculo. Por eso se ven tan flaquitos y no logran hacer una gran hipertrofia. No se ven fuertes y todo, pero son muy veloces. O sea, permiten esa actividad de alta resistencia. Bien, ahí está la respuesta. No sé si lo logré responder. ¿Ya? Pero lo primero que empiezan los primeros nutrientes que empiezan a consumir son del músculo. Porque el músculo es un órgano que es muy accesible y claramente es él el ocasionante del movimiento también. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Bueno, la forma de la membrana le da esta característica que ya dijimos, doble capa lipídica, y me voy a detener un segundo en este concepto, que es semipermeable. ¿Sí? La célula ya lo mismo, para su actividad necesita energía, o sea, necesita componentes energéticos, carbohidratos, glucosa, lípidos. ¿Por dónde va a poder ingresar, por ejemplo, una molécula de glucosa? Si tiene este tamaño, por ejemplo. Bien, de aquí viene el concepto de semipermeable. Deja pasar lo que quiere pasar, ¿ya? Lo que quiere hacer pasar. Por ejemplo, el agua. ¿Ustedes creen que logra pasar por aquí? No. ¿Por qué no? Sí. El agua, los líquidos,
pasan de forma libre y eso es lo que se llama osmosis. El agua puede entrar a la célula de manera libre y salir porque hay espacios entre estos lípidos que lo permiten. ¿Sí? Eso es osmosis, el traspaso de líquido. Si hay partículas de este tamaño, miren, como el sodio, el potasio, ¿ustedes creen que va a poder pasar por ahí? Sí. Estos elementos que son más pequeños, que alcanzan o que encuentran un espacio para pasar hacia la célula, lo van a hacer igual. ¿Qué pasa con los elementos más grandes? Ahí se vuelve un poco más difícil. Necesitan transportadores y para eso necesita, por ejemplo, este transportador de proteína, un canal. Hay transportadores de proteínas que son canales específicos. Probablemente debería haberlo hecho un poquito más grande, pero bueno, si esa proteína, o perdón, esta glucosa que quiero hacer pasar, alcanza a pasar por este canal, va a entrar de manera libre. ¿Sí? Y ahí viene el concepto de semipermeable. Permite el traspaso de lo que esa célula quiera utilizar o pasa lo que quiere hacer pasar. ¿Ya? Y es por la forma que tiene esta membrana. Bueno, y ahí entramos a hablar de los mecanismos de transporte celular, que no es la profundidad de la clase del día. ¿Cómo van? ¿Mucha información? Bueno. Ya. Bien, vamos a pasar rápidamente a los siguientes niveles y lo acabamos. ¿Ya? Hay que tomar un poco de... Mucha información. Anatomía es mucha información. Si no va estudiando, está difícil. ¿Ya? Bien, miren todo lo que hablamos de la célula. Todavía estamos en el nivel celular. ¿Cuántos niveles nos faltan? Dos más. Dos más, ¿o no? El nivel... ¿Ya? El del tejido y el orgánico. ¿Y es sistémico o no es sistémico? ¿No? Ya. No puedo aguantando. Hasta ahí quedé. Lo peor es que yo así como que no aprendo mucho cuando... No, yo tampoco, por eso estoy Tengo que igual. Voy a ir estudiar. cerrando con esto. Si querés después te mando Ya, el video. bien. Tenemos célula. Superamos a la célula, en cierto modo. Si yo agrupo un conjunto de células, ¿sí? Si yo junto un grupo de células y le asigno una función en común, ¿sí? Voy a formar un siguiente eslabón. Y eso es un tejido. Un tejido es un conjunto de células idealmente del mismo tipo y con la misma función o una función en común. Eso es un tejido. ¿A qué se refiere con el mismo tipo? Mismo tipo. Tenemos diferentes tipos de células, ¿sí? Tenemos células redondas, tenemos células en forma de estrella, tenemos células planas, células de forma cúbica, ¿sí? Idealmente que tengan todas la misma forma, por ejemplo, y que todas realicen la misma función. Es poco probable que se forme un tejido de esta manera. Eso no es un tejido. ¿Sí? A eso se refiere. No me detuve a decir algo que era súper importante. Bueno, existen distintos tipos de células. Ustedes también lo van a ver en la diapositiva. Pero también existen distintas funciones que tiene la célula. Hay células que tienen una funcionalidad somática. Ya voy a explicarlo.
y otras células que tienen una función reproductiva, que son las reconocidas células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales de nuestro cuerpo? Óvulo y esperma, ¿cierto? Óvulo y esperma. Estas dos células, que tienen formas distintas, cada una, el espermio ya sabemos que parece un pirigüín y el óvulo redondo. ¿Ya? Estas dos células son las más fáciles de entender porque su objetivo único en la vida es formar un nuevo ser, ¿cierto? Estas células contienen dentro de su interior el material genético que después van a mezclar, ¿cierto?, para formar un nuevo ser. Pero existen 1.000.000.000 billón de células más que tienen función somática o lo que se conoce como función orgánica, que son el resto de las funciones del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el glóbulo rojo. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno, ¿cierto? Y conducirlo hacia todos los tejidos. ¿Cuál es la función de las células hepáticas, las células del hígado? Ayudar a formar ese órgano, ¿cierto? Y darle la función a ese órgano. Lo mismo las células que están en el estómago. Las células digestivas, las células del estómago, en específico de ese órgano, tienen la función de formar el jugo gástrico, ¿cierto? ¿Para qué? Para degradar los alimentos y todo eso. Entonces, todo el resto de células que no sean reproductoras, que no sea el óvulo y el espermio, tienen una función distinta, ¿ya? Y esa función se le denomina somática. ¿Bien? Usted sabe que la célula, ya lo dijimos, es un ser vivo, por ende, nace, o en este caso, bueno, se reproduce y luego también puede morir de manera espontánea porque ya cumplió todas las funciones que podía cumplir en su vida. ¿Ya? No es lo mismo con las células reproductivas. Son las células encargadas de el resto de las funciones del cuerpo. Eso es, funciones orgánicas. Que no sean con fines reproductivos. Esa es la función somática. Son las células que cumplen todas las otras funciones del cuerpo. ¿Y en este caso cómo el cuerpo elimina las células muertas? Ya. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana también. Ya es la clase número 2. Está la necrosis y la apoptosis, que son dos tipos de muerte celular. La necrosis yo creo que es más reconocida para ustedes porque la piel se puede volver necrótica, ¿cierto? Donde uno dice que es piel muerta, células muertas. Esa muerte celular no es una muerte celular espontánea, ¿ya? Eso fue causado por algún mecanismo. La apoptosis es una muerte natural de la célula, ¿ya? Por ejemplo, el glóbulo rojo vive 120 días. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que de manera automática esta célula se empieza a degradar, a separar. Y por ejemplo, lo que yo puedo utilizar de esa célula la llevo para que pueda formar otras células, o si no, simplemente se elimina a través de algunos de nuestros elementos excretores, ¿sí? Puede ser a través de la orina o también a través de las heces, ¿ya? Pero nada, se reutiliza lo que se puede utilizar y el resto se elimina. ¿Bien? ¿Cuál es la Apoptosis. Ya, no se adelante, próxima semana viene esa clase. Bien, nos quedamos entonces en los tejidos. Ojo con la diferencia de las funciones celulares. ¿Ya? Las células, no todas las células cumplen la misma función. ¿Y cuáles son las que se diferencian? Simplemente son las sexuales. ¿Ya? El resto cumplen las funciones que requiere cada órgano. Por ejemplo, la célula muscular. ¿Cuál debiese ser la función del músculo? Mover, ¿cierto? Contracción muscular para poder movernos. Esa es su función orgánica. ¿Bien? ¿Qué tipo de tejidos hablaba el PPT? Tenemos 4 tipos de tejidos principales. Tejido conectivo. Conectivo. Bien.
conectivo o conjuntivo. Espera. Tenemos tejido muscular, tenemos tejido nervioso y tenemos tejido epitelial. Bien, por aquí escuché tejido óseo, pero esto es parte del tejido conectivo. Tejido óseo. Tenemos también un tejido cartilaginoso. ¿Sí? Bueno, el tejido conjuntivo que lo voy a separar, porque parece que lo hice. Conectivo o conjuntivo. Y existe un último tipo de tejido, que no sé si ustedes lo sabían, pero es el tejido sanguíneo. Bien, esos son los tejidos que usted debiese reconocer, ¿sí? ¿Decía todo eso? ¿No? ¿Más? No, el adiposo también es tejido conectivo. ¿Qué más decía? Ya, listo. Bien, los agrupamos aquí. El concepto de conectivo, ¿a qué le hace referencia? ¿Qué conecta? ¿Ya? El tejido conectivo tiene ese objetivo. Conecta estructuras, ¿ya? Conecta elementos. Por ejemplo, ¿por qué el tejido óseo debiese ser un tejido conectivo? Muy bien, esa es la conexión que hace un tejido conectivo. Bien, bueno, el tejido conectivo el tejido óseo forma huesos, ¿cierto? Cuando yo agrupo estos huesos de manera estructurada, conformo el esqueleto. Y eso es una conexión de tejido. ¿Bien? El tejido cartilaginoso que proviene de cartílago. ¿Cuál es la función de nuestros cartílagos? Que es distinto en consistencia, por ejemplo, a un hueso. Es mucho más flexible, más blandito. ¿Sí? Bien, también tiene una función conectiva y se relaciona con la función del tejido óseo. Los cartílagos yo los tengo principalmente entre hueso y hueso. ¿Sí? Están uniendo esta zona articular, esta zona de unión entre hueso y hueso. Ahí yo tengo cartílago. De ahí proviene el concepto de articulación también. ¿Habían escuchado la artrosis? Sí, muy frecuente. En la artrosis, lo que se desgasta, lo que se afecta, lo que se altera es el cartílago que está uniendo hueso con hueso. ¿Sí? Ese cartílago, por eso a la abuelita le duele la rodilla, ¿cierto? Porque ese cartílago que está uniendo hueso con hueso ya se desgastó, ya no está cumpliendo esta función. ¿Sí? Bien. Tenemos tipo de tejido conjuntivo que se relaciona directamente con la formación de colágeno. ¿Le suena el colágeno? Nosotros tenemos colágeno en todas partes. En todas partes. Dentro del hueso hay colágeno. ¿Y cuál es el sistema, cuál es el tejido que tiene más colágeno? La piel. ¿Sí? La piel, las células de nuestra piel están unidas, están conectadas gracias al colágeno. ¿Ya? Hay diferentes tipos de colágeno, hay una gama enorme de colágeno. ¿Ya? Así que claramente es muy distinta el colágeno que tengo en la piel al que tengo dentro del hueso. Pero sirve para unir células y esa es una función súper importante. El tejido adiposo es también un conjunto de células adipositas, son células grasas que también tienen una función protectora. El tejido adiposo está también bajo
todas las capas de nuestra piel. De hecho, la piel tiene 3 capas. Epidermis, la dermis, hipodermis o tejido subcutáneo. Y esta hipodermis es principalmente grasa. Aquí yo tengo tejido adiposo. ¿Sí? Ahí hay mucho tejido adiposo. También está conectando todos los órganos. De hecho, en la zona abdominal, no me refiero a la guatita para nada, todos los órganos, todas las vísceras del cuerpo, o sea, todo lo que se concentra en la zona abdominal, tiene una doble capa de grasa, ¿sí? Para proteger esos órganos. Usted tiene que pensar que en el abdomen es el único lugar donde no tenemos hueso que proteja los órganos, ¿sí? Entonces, esa protección viene por esta doble capa de grasa. ¿Bien? Que por ahí también le suena el peritoneo. Ahí. Bien, y lo último que voy a hablar para ir cerrando la clase del día de hoy es del tejido sanguíneo. ¿Cómo la sangre va a ser primero un tejido? ¿Cuál es la definición de tejido? Conjunto de células. Conjunto de células del mismo tipo, idealmente, o con una función en común. ¿Cómo la sangre va a ser un tejido? Primero, ¿corresponde a un tejido conectivo? Sí, porque está conectando todo nuestro cuerpo, está circulando por todos los órganos, por todos los tejidos. Ahora, ¿hasta aquí terminó esta clase? Estamos. No falla. ¿Hasta aquí? ¿Ya estamos? Sí, ya estamos, pero ¿cuánto? Van a pasar. Ya. El tejido sanguíneo es el único que tiene una característica distinta, obvio. Primero, no es un tejido que yo pueda apreciar como sólido, sino que el tejido sanguíneo es líquido. Primero, esa es una característica. Pero la sangre está conformada por una parte líquida y también está conformada por una parte sólida. ¿Bien? Estoy escribiendo ya mal. La parte líquida de la sangre también se reconoce como plasma. ¿Habían escuchado esto? El plasma. Y el plasma es simplemente un líquido blanquecino transparente, ¿sí? Por donde circulan las células de este tejido, de esta sangre, que le dan origen a la parte sólida. Las células de la sangre son la parte sólida de este tejido. ¿Qué tipo de célula tenemos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Bien, entonces, este tejido cumple la función de ser conectivo, sí, porque está conectando todo nuestro organismo. La sangre cumple la característica de ser tejido por su definición, que tiene un grupo de células con la misma forma y la misma función. Sí. Tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son todos iguales. ¿Cumplen la misma función? Sí. Es solo que están inmersos en un medio distinto. ¿Sí? No están juntos para ser parte de una estructura, sino que están dispersándose por todo el organismo a través de este líquido que es el plasma. ¿Bien? Ustedes saben que el color de la sangre principalmente viene asignado al glóbulo rojo. Si yo saco todos los glóbulos rojos de mi cuerpo, la sangre no sería roja. ¿Bien? Ahora, ¿ustedes creen que esta sangre tiene mayor cantidad de componente líquido o mayor cantidad de componente sólido? ¿Qué tenemos? ¿Más células o más plasma? Tenemos más plasma, porque si no, no sería líquido. Esto es lo mismo que usted tiene un vaso de agua y le echa cucharadas de azúcar. ¿Qué pasa si yo le echo mucha azúcar? ¿Se va a espesar o no? Ahí viene la característica que quería recalcar. La sangre tiene más plasma. Es 60% más plasma. ¿Sí? Este 60% puede ser modificado.
Y una de las cosas que se modifica, o por la cual se modifica, es por la concentración de azúcar. ¿Sí? Ahora, esto se agrava mucho más en una condición de diabetes. Ustedes saben que la diabetes, la característica es que la persona tiene niveles elevados de azúcar en sangre, pero esos niveles de azúcar elevados son exclusivamente porque la insulina, que es una hormona, que lo vamos a ver, encargada de llevar la glucosa hacia la célula, no está cumpliendo su función. Entonces yo tengo glucosa libre en la sangre. ¿Qué pasa si yo a esta sangre le agrego más componentes sólidos, le agrego azúcar, más azúcar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir siendo líquida? No, se empieza a espesar. Así de simple. Esto es echarle más azúcar al agua. ¿Qué pasa con la circulación de esa persona? Se afecta, más lento, va a llegar más lento el oxígeno hacia los tejidos. Por ahí también tenemos la respuesta de por qué tenemos que llegar a amputar a una persona diabética. También, ¿Sí? también cambia el color de la sangre con la diabetes. ¿Podría llegar a cambiar el color? ¿Sí? ¿Podría llegar a cambiar? Bien. Desconozco si cambia a más claro o más oscuro, pero yo creo que podría llegar a cambiar. Bien. Entonces, bueno, el trastorno más importante debiese ser que pase de ser muy líquida a ir poniéndose más densa, que va a generar un trastorno circulatorio muy importante. Bien. Así que ojo con esta característica de la sangre. Ya, chiquillos, listo, liberen su cerebro por un minuto. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió mucho en el intento? Ya, yo sé que mucha información, repásenla por favor. Repasen la clase que viene, que habla de adaptaciones celulares, para que podamos conversarla y que no sea solo un monólogo. ¿Listo, chicos?